Compartir, pues como muchos de ustedes saben, la asociación tiene tres grandes ejes misionales: promover cuatro principios que han sido acordados por quienes hacen parte de la asociación desde hace más de 60 años: de calidad académica, autonomía universitaria, búsqueda y difusión del conocimiento y responsabilidad social. Por supuesto, la intención de integrar a la comunidad tanto en ámbitos nacionales como internacionales y ser el puente de interlocución entre universidades e instituciones de educación superior en general con el Estado y con la sociedad, entendida en su sentido más amplio. Les queremos comentar que desde el año pasado, a finales y inicios de este año, estuvimos construyendo los insumos para la propuesta del plan de acción. Para ello definimos un análisis de contexto en el que identificamos los desafíos permanentes de la educación superior en Colombia, unos desafíos que tenemos inmediatos y posibles aportes que puedan ofrecer o podamos ofrecer desde la educación superior en general para las condiciones a las que se enfrenta en este momento el país y pues muchos países en el mundo. Tuvimos también como insumo los aportes de rectores a una consulta que hicimos el año pasado a finales y el análisis de nuestro sistema integral de calidad, pues en el que estamos trabajando desde hace ya 3 años. Muy bien, desafíos permanentes de la educación superior, pues lo que hicimos en su momento fue volver a tomar la ley 30 y dijimos, bueno, la ley 30 ya nos planteaba unos objetivos. ¿Cómo hemos respondido a estos objetivos? Entonces hicimos un análisis de cómo hemos respondido a la formación integral, transmisión del conocimiento, al tema de prestar el servicio con calidad, ser factor de desarrollo, actuar armónicamente, contribuir a niveles previos, promover la unidad nacional, comunidades académicas, la relación con el medio ambiente y el patrimonio cultural. Nos hemos dado cuenta que hemos tenido muy buenos avances en algunos de estos puntos y no sabemos si avances o no, pero lo que sí es que no tanto seguimiento a cómo hemos respondido a otros de los puntos, pero además de esto se incluyó unos elementos que son posteriores a la emisión de la ley 30, pero que ahora son desafíos permanentes. Todo el tema de la sostenibilidad, de la equidad, el tema de la cuarta revolución industrial, las tecnologías de la información y el conocimiento. Algunos están hablando ya de la quinta revolución industrial, como ustedes lo saben. Eh, Todo el tema de la internacionalización, la pertinencia, el tema de la Agenda 2030, la investigación responsable y pertinente y el tema de la modernización de la gestión universitaria. Entonces, estos son elementos permanentes a los que debemos responder. Pero además de eso, en los últimos años, pues se nos han establecido unos desafíos inmediatos, ¿no? Entonces, pues viene una recesión económica, apenas estaba mostrándose en los últimos 2 años, pero pues tanto la pandemia como otros elementos han hecho y van a hacer que se recrudezca, sobre todo en algunos sectores, y va a ser sentido el sector de, pues bueno, yo sé que no muchos están de acuerdo con usar el término sector, pero pues va a ser sentido por las instituciones de educación superior. Todo el tema de la incorporación de lo virtual, la inteligencia artificial, cómo atraviesa tanto las funciones misionales como la estructura y la gestión misma, la necesidad de ofrecer programas cada vez más pertinentes y dinámicos, todo el tema del marco normativo y pues las adaptaciones a nuevos enfoques de gestión, dirección y liderazgo universitario. Entonces dijimos, bueno, tenemos estas demandas que desde siempre y que se consolidaron con la Ley 30 existen para las universidades que debemos responder, son demandas permanentes, estas nuevas demandas, estas urgencias, pero además de eso hay algo que no debemos descuidar y es cómo le aportamos al país y digamos en general a la situación global. Entonces, analizamos cuáles son esos elementos críticos a los que podría aportar o que probablemente se les solicite el aporte desde la educación superior. Los agrupamos digamos, en unos elementos gruesos, que cada uno de estos incluye pues unos subtemas importantes: reconstruir la economía, fortalecer el Estado en su función de control del riesgo, toda la construcción o consolidación de la ética del cuidado, el tema de la construcción o reconstrucción del tejido social, todo el tema de confianza y solidaridad que se ha roto con muchas dinámicas que hemos visto en los últimos años, y el tema de nuevos modelos para manejo del mundo y de la naturaleza.
Entonces, bueno, teniendo en cuenta ese contexto y como les decía, el grupo de los rectores que participaron en la consulta también nos hicieron pues algunas observaciones específicas de lo que se requería, pues tomamos la decisión de que la asociación va a actuar en tres ejes. Uno, pues apoyar a la educación superior colombiana, su sostenibilidad y la contribución a la transformación del país, tanto durante como después de la pandemia. El segundo gran eje es fomentar la asociatividad interinstitucional y el tercero, pues, el fortalecimiento propio de ASCUN. Entonces, el apoyo a la educación superior, una de las discusiones más interesantes que se dio fue, después de ver lo que necesitaba el país y en general lo que se necesita el mundo de las instituciones de educación superior, pues vimos que tanto las instituciones tienen las capacidades para responder a estas demandas que van a llegar, y un poco lo que se planteó es que hay una necesidad de recuperar todo el concepto y el concepto más integral de lo que significa sostenibilidad y que debemos como asociación apoyar a la sostenibilidad de las CIES para que las CIES puedan hacer esa contribución. Entonces, a partir de allí ya establecimos algunas acciones. Lo segundo es que nos pareció crítico o no crítico, pero es un tema que hay que tomar con mucho cuidado y es la legitimidad de la educación superior, ¿no? Entonces, bien sea por algunos medios de comunicación o por algunos sectores, empieza a plantearse la idea de que la educación superior no es necesaria o que no debería estar encargada solamente a universidades o a las otras instituciones de educación superior que en este momento están facultadas para ofrecerlas. Está saben ustedes, toda la reglamentación ya que pues fue aprobada para que otros tipos de instituciones puedan ofrecer doctorados. Ya viene también una reglamentación para abrir la oferta hasta niveles altos para incluso empresas y otro tipo de instituciones. Esa que viene no está todavía aprobada, pero lo que sí vemos es, digamos, una visión, digamos, una ampliación de los actores que van a participar en la oferta de educación superior, que digamos en principio digamos que por sí no es negativa, pero que a veces se hace, y no solo eso, sino algunas iniciativas reglamentarias, se hace desconociendo la contribución y el aporte de las instituciones de educación superior al país. Entonces, nuestro segundo objetivo es cómo visibilizar cada vez más esa contribución, porque somos testigos de todo lo que hacen las instituciones y no todo eso es conocido ni reconocido por el país. Y el tercero es pues seguir favoreciendo los espacios de interlocución y colaboración con otros actores. Por supuesto, un énfasis que mantenemos es el de seguir incidiendo en política pública, pero también vamos a generar nuevas acciones con pues todo el tema que se ha venido con sector productivo y con otros actores que son claves para seguir teniendo conversaciones. Y en el fomento de la asociatividad, pues la promoción de sinergias, de redes, de grupos y de otros actores, lo que hemos visto es que lo mejor que nos puede pasar es que hagamos sinergias, que no nosotros, por ejemplo, en todo el tema de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sabemos que existen redes que están trabajando en este tema y la idea de la asociación es no entrar a hacer una red más o hacer un espacio alternativo, sino cómo entrar a dialogar con lo que ya existe. Fortalecer la cooperación académica y científica internacional. Ustedes, como lo saben muy bien, la internacionalización pues ya supera la idea solamente de la movilidad o de los convenios y ya se abre a un espacio, digamos, mucho más integral y pensando ya en una cooperación académica y científica pues permanente y apoyar las iniciativas de transformación digital e innovación en educación superior. Sabemos que entidades gubernamentales las están apoyando, que las instituciones están avanzando. Lo que vamos a hacer es, digamos, acciones que sirvan para potenciar esos esfuerzos que ya están liderando otras instancias. Y bueno, vienen temas ya internos de la asociación, pues asegurar también nuestra sostenibilidad. Hay un tema en el que estamos trabajando y es gestionar la calidad con la gestión de calidad con la gestión estratégica, algo que también sabemos que se ha vivido en algunas instituciones de educación superior y que lo están haciendo, y es que todos estos procesos de calidad no vayan paralelos a las decisiones estratégicas, sino que sean el insumo. Eso lo estamos también trabajando. Bueno, sabemos que hay fortalezas de nuestras asociadas y queremos aprovechar las fortalezas y continuar pues la transformación digital de ASCUN. Este espacio de comunidad de aprendizaje pues se inscribe por supuesto en la promoción de las sinergias, pero también en la visibilización de lo que las instituciones están haciendo y en cómo
entre todas podemos aprovechar nuestras fortalezas o incluso nuestras dudas para pues responder mucho mejor a estas necesidades. Resultados esperados, queremos que pues haya un mayor reconocimiento del aporte de las instituciones de educación a la recuperación y la transformación del país, que salgamos fortalecidos tras la pandemia, ojalá un día, digamos, ya la superamos, pues que no sea un día muy lejano. Establecer esquemas de cooperación entre las IES y otros actores, tener esto consolidado y pues el reconocimiento de la asociación. Finalmente, quiero comentarles como 4 preguntas urgentes que surgieron en algunas de las reflexiones que hemos hecho con los rectores y que consideramos importante que sean conocidas en este espacio porque son, digamos, preocupaciones que tiene ahorita la alta dirección de las instituciones. Estamos seguros que pues ustedes también las están estudiando y las están viviendo en sus propias instituciones. Entonces, la primera es cómo avanzar hacia las transformaciones que se requieren en la formación de educación superior en el contexto en el que nos encontramos. Entonces, un poco lo que se plantea es, sin duda, ya grandes empresas y organizaciones internacionales van a ofrecerle a los diferentes países y a ciudadanía en general algo que antes solo se ofrecía dentro de las universidades. Esto va a hacer que cambie la dinámica, va a hacer que algunas de las ofertas del mercado, si me lo permiten, local de educación superior o de la oferta local de educación superior, pues algunos de los elementos que ofrece no puedan suplir aquello que sí se va a ofrecer desde estos organismos gigantes multinacionales. Por ejemplo, un rector nos decía, mire, yo doy una clase, la doy hace 15 años y tengo que reconocerlo, la doy basada en unos textos básicos que son de unas universidades internacionales. Y esas universidades ya están sacando el curso que yo doy en un MOOC. Entonces me dice, eso ya nos pone a pensar, digamos, lo que estamos haciendo. Todo el tema de las microcredenciales, las nuevas teorías de aprendizaje, cómo hacer de la interdisciplinariedad algo real, ¿no? También nos comentaban algunos rectores que la interdisciplinaridad sigue siendo una intención, pero no necesariamente una realidad, porque sigue siendo difícil romper digamos, las barreras disciplinarias que a veces se generan con la misma estructura institucional, ¿no? Al estar compartimentalizada en facultades y en departamentos a veces es complejo este trabajo, pero hay que avanzar hacia allí y por supuesto la relación con el sector productivo. Entonces, esta es la primera gran preocupación, además porque algunos de las personas que participaron allí nos manifestaban como que todos, ya hay una conciencia general de que tenemos que avanzar hacia el cambio, pero no está tan claro qué pasos ir siguiendo, ¿no? Porque también hay una serie de riesgos que se pueden tener y que hay que considerar antes de avanzar en transformaciones demasiado rápidas, ¿no? Era un poco lo que ellos decían, si nosotros queremos hacer transformaciones estructurales y se intentan hacer en un tiempo muy rápido y no de la manera adecuada, pues pueden ir en contra de lo que se busca y es pues cambios que sean efectivos y que mantengan la sostenibilidad. Bueno, lo segundo es cómo apoyar la legitimidad de la educación superior frente a una imagen de impertinencia, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, ahí incluso lo vivimos todos con el tema de algunos líderes internacionales políticos que enviaban un mensaje de desconfianza a la academia y a la ciencia, que es preocupante. Y no solo esto, sino que vemos también algunas grandes empresas enviando mensajes de desconfianza a la academia y diciendo un poco, pues, lo que se está viviendo, nosotros vamos a formar mejor a los empleados que necesita el país. Esto ya nos están formando digamos, las instituciones no están respondiendo a y bueno, lo de los medios de comunicación. Entonces, cómo este proceso que estamos viviendo con la reflexión sobre aprendizajes también nos sirve a reiterar en esa respuesta, en ese mensaje de nuestro papel en la sociedad. Hay una preocupación también que se vivió y es la legitimidad de la formación en humanidades, porque lo que hemos visto también es que pues hay una formación que se requiere,
por supuesto, basada digamos, en aspectos más de corte técnico, pero ya se está viendo reducción de matrícula en programas propios de las humanidades. Se está viendo en las últimas encuestas a los jóvenes como un menor interés en este tipo de programas, y pues la pregunta general es cómo mantenemos la necesidad de la formación humanística y social del país, o sea, independientemente de que se abran o se cierren o se cambian el nombre, cómo no caer en una formación que pierda este peso tan importante. La tercera, entonces, es ya cómo asociar las transformaciones académicas con análisis de modelos financieros de las CIES, algo que también nos pedían allí y lo comentaban los altos directivos, es que estas decisiones, por ejemplo, relacionadas con el aprendizaje, con cambios en la formación, etcétera, también tienen consecuencias en las estructuras de costos de las instituciones. Entonces, que sería muy interesante que siempre que estemos analizando estos temas no olvidemos incluir como reflexiones relacionadas con costos, con financiación, con sostenibilidad de las instituciones en relación con los cambios que hay que hacer, como para pues no mantener a veces estas tensiones que se generan siempre entre lo administrativo y lo académico, sino que pues lo que se generen son diálogos que nos permitan pues enfrentar estos cambios. Y otro elemento que se mencionó allí es cómo proponer y fomentar un marco normativo que permita la flexibilidad con calidad para avanzar en los cambios que se requieren en el sector, un poco porque ya lo estamos viviendo, o sea, ya el marco normativo nos conminó a unos cambios en la manera como estamos respondiendo, no solo en relación con procesos propios de calidad, sino en general, con las funciones misionales y los procesos que se viven en la universidad y en otras instituciones de educación superior, pero de todas maneras se plantea que sigue habiendo límites a la innovación en educación superior y que es importante pues que espacios como este lo analicemos. Bueno, esto es en términos muy, muy generales. Les queríamos comentar estas preocupaciones y estas reflexiones que se vivieron pues a nivel de diálogos rectorales en la asociación y que nos parece que pueden contribuir en este escenario y nos pueden dar ideas también para próximas sesiones. Hoy entonces vamos a tener, pues en relación con o cumpliendo con el acuerdo que tuvimos en nuestra sesión anterior, experiencias que queríamos conocer, logros, retos, preocupaciones o sugerencias en el proceso de transición hacia resultados de aprendizaje. Muchísimas gracias. Estamos de nuevo con la doctora María Claudia Ponte González, de la Fundación Universidad América, y con Misael Alejandro Peralta, de la Universidad de Manizales, quienes pues nos van a presentar en un formato también de diálogo lo que han vivido dentro de sus instituciones. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Nos parece que este escenario son escenarios en los que se demuestra la generosidad que tienen las comunidades como las que se viven dentro de las instituciones de educación superior en compartir sus avances, compartir preocupaciones, y pues es lo que realmente nos va a ayudar a responder pues con todas estas demandas que ya se nos vinieron encima. Bien, entonces eso sería por ahora. Les doy la palabra. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos. Muchas gracias, Elizabeth, por esa introducción. Voy a compartir desde acá la pantalla, la presentación que vamos a hacer con Misael a manera de conversatorio para contarles a ustedes en paralelo de la experiencia que ha significado para nuestras instituciones hacer esta transición a resultados de aprendizaje a partir del decreto 1330 del 2019. Ahí están viendo ya la presentación. Yo lo veo perfecto, María Claudia. Muy bien. Ya se ve, gracias. Gracias, Misael. Bueno, entonces vamos a compartir la experiencia de la Universidad de América en Bogotá y la Universidad de Manizales en Manizales. Claudia Ponte, quien les habla, y Misael Peralta, que ahorita ya, a medida que vayamos avanzando en el conversatorio, ya lo conocerán.
Tuvimos la oportunidad de reunirnos antes de esta presentación. No quisimos hacer pues una presentación aparte, sino mostrarles dos experiencias con dos vías distintas, tal vez ambas con resultados ya positivos, y lo vamos a hacer como en paralelo. Entonces, cuando nos reunimos con Misael, comparamos las dos experiencias de las dos universidades en esta transición a resultados de aprendizaje y vimos que en un caso, en el de mi institución, habíamos partido de lo macro hacia lo micro, y en el caso de la Universidad de Manizales, de lo micro a lo macro. Y después hicimos un análisis como de una tensión que oímos en el discurso de las universidades, y es si esto se tiene que hacer una reflexión que en algunas instituciones ha resultado en crítica sobre los resultados de aprendizaje, o pasar a la operación. Y yo creo que en ambas instituciones vimos que era muy importante la reflexión, pero también poner en práctica esa reflexión y hacer operación del decreto 1330 de cara a resultados de aprendizaje, porque igual las instituciones no podemos parar en los procesos de registros y de condiciones institucionales. Entonces, sobre estas dos como grandes marcos, vamos a compartir las experiencias de nuestras instituciones. En el caso de la Universidad de América, la ruta metodológica fue partir de reflexiones desde el macrocurrículo y descender hasta el microcurrículo, siempre desde un contexto internacional, por una apuesta de internacionalización del currículo que tenemos en la universidad. Este proceso de transición a resultados de aprendizaje lo empezamos hace menos de un año. Yo llegué a la universidad, a la vicerrectoría, el 1 de marzo, y ya traía como esta expectativa de internacionalización del currículo. Entonces, la ruta básicamente es partir del perfil global de egreso, pasar por una serie de etapas hasta llegar a la intervención de los sílabus, en donde también obviamente uno trabaja los resultados de aprendizaje. Entonces, en la Universidad de América, básicamente escogimos la ruta macro-micro, y ahí entonces la Universidad de Manizales lo hizo de lo micro a lo macro. Misael, si nos cuentas cómo fue montada esta ruta. Por supuesto, María Claudia. Nosotros pues conversamos previamente sobre esta ruta metodológica con relación a que finalmente un poco el tránsito que se había hecho desde la Universidad de Manizales partía de la experiencia docente y un poco como de una excusa, si se quiere, en principio, por la que empezamos a trabajar en la universidad desde hace varios años con el tema de desarrollo de competencias, perdón, que tuvo que ver sobre todo con el fortalecimiento de estas competencias de cara a las pruebas Saber Pro, que eso pues digamos como que generaba pues, claramente un tema también allí pues como obviamente de calidad y en la evaluación y de posicionamiento. Luego pasar pues obviamente a un tema de capacitación y acompañamiento a los profesores, a los docentes en términos del desarrollo de esas competencias. Un poco era cambiar, como decía María Claudia, el chip, ¿cierto? De enseñar o capacitar mientras aplicamos, es decir, un asunto muy de ir como trabajando las dos cosas de manera paralela, porque sentíamos que no se podían dar como sin que sucediera, digamos, un poco también la aplicación, digamos, en el contexto propio institucional. También, digamos, luego, con algunas unidades, el Centro de Educación a Distancia, la universidad, el Instituto Pedagógico y nosotros desde la Dirección de Docencia, hicimos o empezamos como a entender que un poco precisamente, si estábamos atacando la experiencia de aula, pues teníamos que basarnos un poco como en el diseño del sílabus, en el diseño microcurricular, en cómo se proponía precisamente y se integraba ese diseño también con un escenario digital. Eso, pues, esta reflexión entre unidades del nivel mesocurricular precisamente permitió que esto se integrara al sistema gerencial de la Universidad de Manizales, que es todo un sistema de información, digamos, integrado para estudiantes, para profesores y para administrativos, y que permitió que se hiciera, pues, como este diligenciamiento en línea, que pues, lo vamos a ver después como con mayor detalle,
Luego el tema de la integración de los resultados de aprendizaje, digamos, como en esta consonancia del decreto 1330 de 2019, como lo mencionaba María Claudia, y ahora pues obviamente de la resolución 021-795, que hace un énfasis mayor en estos sentidos, y la articulación de estos elementos de construcción desde el aula, ya con cómo se definen desde distintas unidades, eso lo vamos a ver pues también al final, estos elementos con el registro calificado de la acreditación, a través de un sistema estratégico que funciona como batería de indicadores y que permite que desde las distintas unidades y direcciones se hagan seguimientos a estos desarrollos particulares. Perfecto, Misael. Entonces, si en esta vía de lo macro a lo micro en la Universidad de América, que es muy distinta, tal vez por la historia en mi universidad no había una reflexión importante de lo pedagógico y curricular hace un año. Entonces, lo que planteamos fue una actualización del proyecto educativo institucional, que lo hicimos el año pasado. Incluimos una dimensión que se llama dimensión de los aprendizajes, en donde definimos que la universidad no se casa con ningún modelo pedagógico, sino asume el enfoque de resultados de aprendizaje como una manera de centrar la educación en el estudiante. De ahí, obviamente, tuvimos que actualizar los lineamientos pedagógicos y curriculares ya de cara a este enfoque por competencias y resultados de aprendizaje. En la universidad había una apuesta por el constructivismo, por las competencias. Finalmente no estaba muy apropiado por los docentes, era más como en el papel, y fue oportuno pues hacer como esta asociación de las competencias a los resultados de aprendizaje. Lo tenemos ya muy claro, y entonces no asumimos ningún modelo pedagógico, pero en el fondo igual los resultados de aprendizaje de alguna manera con esta pandemia nos llevan a pensar en más modelos como del aprendizaje conectivista, que es un poco lo que en el fondo nosotros estamos en este momento trabajando, aunque no lo definimos en los lineamientos. Lo que menciona María Claudia, de empezar como por el PI, es algo que nosotros, y lo comento pues como en general, nosotros hemos apenas, digamos como que apenas hemos empezado a hacerlo, realmente porque en esa construcción desde lo micro, fundamentalmente pues se dio como ese trabajo muy acompañado, pero también hay mucha resistencia en muchos niveles, sobre todo a nivel micro, trabajando con los propios profesores, cuando se interviene un poco la experiencia de aula y se invita al trabajo por competencias. No es fácil, y ahora con el tema de resultados de aprendizaje tampoco, porque suenan como a imposiciones normativas. De alguna manera lo son, ¿cierto? Hay que trabajar con competencias y con resultados de aprendizaje, pero esto se mira siempre como desde el punto de vista y desde las críticas usuales, ¿cierto? ¿Qué es homogenización? ¿Qué es estandarización? Y que obviamente se va en contra de esto, cuando realmente hay como una potencia muy fuerte en ello. Y nosotros encontramos, un poco en el contexto del año pasado, con todo este tema de la pandemia, una oportunidad de acelerar ese aprendizaje institucional. Ese era el objetivo que teníamos, gestionar el aprendizaje institucional, es decir, cómo aprendía la universidad como institución, cómo aprendía como colectivo y cómo se articulaban procesos estratégicos desde ahí. Y en el marco de ese desarrollo hicimos ese documento que es el marco de aprendizaje institucional de la universidad, no el PI, es un marco de aprendizaje institucional que desarrollamos durante el 2019 con lineamientos muy claros frente a aprendizaje de adaptación y de cómo aprovechamos todo este momento de la pandemia para precisamente hacer esa, pues evidentemente la aceleración digital que tuvimos todos, pero también una aceleración en los procesos de implementación y reconocimiento de competencias y resultados de aprendizaje, que eso ya va más allá de la reflexión y que tiene la construcción, más allá, digamos, de todo lo que implica ese primer momento, esa emergencia, que es claramente un poco reactiva en cierto sentido, pero que no obedece necesariamente como a todo el desarrollo que sí se está haciendo desde la Universidad de América y que va postulando a nivel directivo y a nivel macro todas esas estructuras desde ese nivel directivo.
Y tal vez, Misael, el contexto propio de cada universidad, la tuya y la mía, nos pone como en perspectiva que toda esta transición a resultados de aprendizaje también depende de el momento histórico de la universidad. En el caso de mi universidad, era una universidad que estaba con una nueva rectoría, una nueva administración, haciendo transformaciones importantes, y yo me encontré una comunidad de profesores muy poco acostumbrados a hacer reflexiones y debates sobre lo pedagógico y curricular. Entonces, eso que tú llamas imposición, tal vez en mi universidad, em, eh, el momento histórico se prestó para que hubiera una directriz y asumiera casi que con alegría de hacer alguna transformación y alguna reflexión que no era tradicional. En esta ruta de la macro a lo micro, después de hacer esa actualización del PEI, de los lineamientos pedagógicos y curriculares, intervenimos el reglamento de estudiantes de pregrado, estamos haciendo lo extensivo al de posgrados. Esto ha sido un aprendizaje maravilloso. Aquí les pongo uno de los capítulos, el capítulo 6, ya en clave de resultados de aprendizaje, y tengo otras transformaciones en camino, además porque ya nuestros estudiantes hablan en clave de resultados de aprendizaje. Este año entraron bastantes profesores nuevos en una estrategia de renovación de la planta profesoral, y los profesores nuevos que no tienen como esta lógica de resultados de aprendizaje ya le están diciendo a sus profesores nuevos, pero es que aquí trabajamos por resultados de aprendizaje. Entonces, esto ha sido pues bastante maravilloso, impactante. Ese tema precisamente, digamos, de lo que mencionas, de hablar en términos de resultados de aprendizaje, hace parte, pues yo creo que ese tema del lenguaje, incluso pues como ya nos lo dijeron Lévi-Strauss, Saussure, Eco, todo lo que implica estructurar el mundo desde ahí, nos ayuda evidentemente a construir una realidad en las mismas instituciones. Y nosotros, pues, por supuesto, como mencionaba ahorita, pasamos de una respuesta reactiva a consolidar un sistema de evaluación de resultados de aprendizaje, a pensar no en que era una opción, no en que era una elección del profesor, sino que el sistema de evaluación institucional es un sistema de evaluación de resultados de aprendizaje, basado en resultados de aprendizaje. La consolidación de ese sistema implica la articulación de muchos niveles de la universidad. En la Universidad de Manizales hay una sola vicerrectoría, la rectoría, la vicerrectoría, y hay distintas direcciones que se encargan precisamente de planificar y hacer seguimiento a distintos procesos. En este sentido, esas distintas unidades armonizan, digamos, la aplicación de ese tema del enfoque de resultados de aprendizaje con todo el trabajo misional que se hace a todo nivel, digamos, como en términos de los profesores, los estudiantes, los administrativos, y se integra un poco como en mediciones constantes, en incluso cambios infraestructurales en términos de los soportes tecnológicos, y obviamente una cultura institucional que se vea afectada por este trabajo alrededor de los resultados de aprendizaje, sin pensar todavía en que estemos cercanos a algo que ya sí se está haciendo en la Universidad de América, y en ese tránsito pues como que han avanzado muchísimo, que es hacia la evaluación cualitativa, hacia el tema de los semilleros y el tema de posgrados. Y fíjate, Misael, también que el tamaño de las universidades marca una diferencia. Tu universidad es una universidad más grande en términos de estudiantes y obviamente de unidades de apoyo, cosa que también en estos ejercicios a ti te ha tocado alinear a muchas dependencias, que en mi caso ese no ha sido pues como algún esfuerzo adicional para esta transición a resultados de aprendizaje. Este año mi meta, y ya lo estoy haciendo, es transformar las opciones de grado, el reglamento de semilleros de investigación y el de prácticas de cara a los resultados de aprendizaje. Esto ha sido un ejercicio maravilloso, porque es que las perspectivas de estas tres opciones
vistas desde los resultados de aprendizaje, resulta pues con una gran flexibilidad y un cambio de paradigma de lo que son los grados. Finalmente, las opciones de grado lo que nos deben estar evaluando es esos resultados de aprendizaje al finalizar el programa de que nos habla el decreto 1330. Yo no sé si hay, igual ahora me cuentas tú en términos de opciones de grado, es allí donde yo tengo que definir cuáles son esos resultados de aprendizaje generales, casi que institucionales y de un perfil institucional que se espera de los estudiantes. Bueno, y algo muy parecido en su dimensión de los semilleros y las prácticas. Y como tú decías, la universidad desde el primer semestre del año pasado hizo la transición a evaluación cualitativa. Esa es otra gran transformación y que ha resultado maravillosa para esa interacción y esos roles nuevos de estudiantes y profesores en esta dinámica de resultados de aprendizaje. Ese tema, pues como para abordar lo que tú me dijiste, el tema de opciones de grado, pues por supuesto, digamos, es un tema, bueno, que va por varios lados. El tema de buscar los ciclos, el fortalecimiento, digamos, de los ciclos propedéuticos, la idea de fortalecer el tema de investigación, creación, innovación, pero muy también en esa línea, proyectado sobre todo en desarrollos de grupos de investigación, que los mismos grupos de investigación, esta dinámica de la resolución 21795 ha sido interesante. Ahí falta una alineación Ministerio de Ciencia y Tecnología con los tiempos también de la resolución a 7 años. Hay que ajustar precisamente eso, que yo creo que es parte de lo que vemos en esta diapositiva, que tienen que ver sobre todo como con la idea de que hay un nivel nacional que está dando unas directrices que no siempre está del todo alineado, y que eso hay que buscar, digamos, como que surja precisamente desde ahí, incluso como sistemas de información, como fuentes de innovación, de información, perdón, me faltó SACES, pero digamos está ahí también, ¿cierto? SACES, SACES tiene unas condiciones, SACES habla de condiciones, CONACES habla de factores, son distintos, son parecidos, pero no son iguales, entonces también eso pues hace como ese tema. El CNA y el CESU tienen también como unas líneas distintas, a veces diferentes al del Ministerio de Educación. Nosotros el año pasado particularmente, bueno, como les decía, el tema de competencias, trabajado mucho alrededor de resultados de aprendizaje, perdón, de competencias básicas de saber pro, que nos ayudó mucho a fortalecer ese sistema de evaluación. Trabajamos mucho la idea de acompañamiento de otras universidades. Fuimos universidad padrina el año pasado en ese plan padrino que se gestó desde el Viceministerio de Educación, asesorando universidades precisamente. Muchas veces sentíamos solamente en temas de aceleración digital, pero también en temas de evaluación de sistemas de información, evaluación de infraestructura tecnológica y construcción precisamente pedagógica orientada a lo que estamos hablando de diseño de experiencias. Todo eso aterriza en la Universidad de Manizales en lo que vemos a la derecha. El sílabus, que integra todos los elementos que vienen de esos otros soportes, de esas fuentes de información, y una serie de programas que tenemos y que trabajamos desde la dirección de docencia. No me voy a extender mucho ahí porque podría hablar mucho sobre eso, pero es básicamente un sistema de formación docente. Nosotros privilegiamos el tema de formación docente para, como dijimos, estamos trabajando desde lo micro, entonces trabajamos, profe, apasionado con los intereses precisamente de los profesores, que tienen intereses particulares que pueden ser también compartidos con otros. El mentor pupilo, que implica un trabajo por pares, el proceso de profesores de alto potencial, que implica una conexión con el emprendimiento, el programa de Me Gusta Ser Profe, que tiene que ver con el plan de vida académico, Profe Interactivo, que es propiamente un programa de desarrollo por competencia, Expertos Lab, que es un esquema de generación de recursos, Profe Hobby, que incluso también es interesante salirse del esquema de lo académico y reunir a los profes que les gusta coleccionar minitas o que tienen camisetas de fútbol o que hacen todas estas cosas, y como todos estos procesos de formación integral mirados hacia el profesor, pues terminan impactando todo el ciclo también con estudiantes. Hay un par de preguntas que son como para ti, mi querida María Claudia, que están en el chat, que pregunta, dice la profesora María Lady, bonita tarde, me alegra escuchar estas experiencias. Dice Sonia, ¿es prioritario ajustar el reglamento estudiantil teniendo en cuenta que los resultados de aprendizaje van enfocados a evaluar el programa? Pregunta. Si quieres, adelante para que sigamos conversando. Sí, la experiencia en la universidad
Es que el tema en la universidad, al partir de lo macro hacia lo micro, es que entendíamos que todos los procesos, todas las unidades tenían que volcarse hacia los resultados de aprendizaje y de alguna manera comprometerse con el proceso formativo de los estudiantes. Entonces, sí había necesidad de hacer ese cambio, sobre todo por nuestra transición a evaluación cualitativa, en donde ya nuestro reglamento actual ya no hablaba con esa transición también a evaluación cualitativa. A nivel mundial se dice que para resultados de aprendizaje lo más adecuado es hacer transición a evaluación cualitativa. Y ya el reglamento se quedaba pues sin esa perspectiva y lo estoy viviendo con el reglamento de opciones de grado, que también me lo estoy imaginando con unos grandes resultados de aprendizaje y cada resultado de aprendizaje con unas opciones que pueden ir desde un trabajo de grado, un proyecto de emprendimiento, una consultoría, una patente que haga el estudiante, un examen internacional que presente el estudiante. Entonces ahí el mundo, desde los resultados de aprendizaje, en mi experiencia en la universidad, amplía y realmente recoge como esta flexibilidad de rutas de aprendizaje, que es lo que uno esperaría con esta transición también a resultados de aprendizaje. En la universidad, ya pasando a lo meso, después de haber hecho como todo ese tema normativo y documental, definimos una metodología que ya está aplicada en prácticamente el 100% de los programas de pregrado y posgrado y ya lo hemos presentado en renovaciones de registro calificado. Partimos del perfil global de egreso, el decreto 1330 lo trae lo define muy bien, y cuando habla que el perfil de egreso debería tener recogidas pues habilidades del orden internacional, pues ahí se está hablando básicamente de un perfil global de egreso, que ese es un lenguaje muy de lo internacional para los perfiles. La ruta es, el programa tenemos una metodología, define el perfil global de egreso, define las unidades de competencia del programa. Este es un lenguaje muy de las acreditadoras internacionales. También hay países como Ecuador, como Argentina, que utilizan desde las asociaciones de la disciplina la definición de unidades de competencia del programa. Ahí nosotros, de ahí construimos los resultados de aprendizaje del programa al que se refiere el decreto 1330. Para nosotros en la universidad, y de acuerdo a nuestros lineamientos pedagógicos y curriculares, las competencias son una propensa y una capacidad, y el resultado de aprendizaje es la evidencia del logro de esa capacidad. Una vez tenemos definidos estos tres primeros elementos, montamos la matriz de competencias y resultados de aprendizaje, cruzando las asignaturas o unidades de aprendizaje del plan de estudios, y solamente hasta ese momento el profesor puede definir el resultado de aprendizaje de su sílabus, porque ahí puede dar cuenta con esta ruta metodológica cuál es su contribución a ese perfil global de egreso. Tu experiencia, Misael, que partiste de lo micro a lo macro, pues es distinta en esta ruta metodológica. Claro, por supuesto, porque aquí apenas estamos abordando el proceso de acompañamiento. Se insiste, digamos, desde distintas unidades. La profesora Sol Beatriz preguntaba un par de cosas en el chat que siento que, bueno, una parte ya la empezaste a referir, lo que tiene que ver la integración con el perfil global de egreso y digamos, como todo el tema de resultados de aprendizaje y competencias que la profe, digamos, María Claudia ya ha hecho todo un desarrollo que nos va a mostrar más adelante, precisamente a continuación de que yo hable brevemente de esto. Nos encontramos con dos asuntos que son bien importantes en términos de lo que hemos hablado, incluso de esa tensión del operativo y lo reflexivo frente a cómo logramos un poco saber cuáles son las necesidades de formación de los profesores, cuáles son los intereses de intervención y también cómo hacemos y lo ligamos a un mejoramiento, digamos, de las condiciones tanto técnicas, o mejor tecnológicas, como pedagógicas para establecer un contacto con los distintos estudiantes.
Nosotros armamos un sistema de capacitación que seguramente hicimos en todas las universidades, en el que integramos lo pedagógico y lo tecnológico. Y eso sirvió, insisto, para que se trabajara muchísimo más en términos de resultados de aprendizaje y competencias. Nosotros no solamente capacitamos, como les dije, a profesores de la Universidad de Manizales, sino también a profesores de la Universidad Católica, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de Cali y de la Fundación Corsalud, la Corporación Universitaria Corsalud, que es una universidad de Barranquilla. Ese trabajo es muy interesante y creo que todos lo sabemos precisamente en esa función de compartir las experiencias y de asesorar y acompañar los procesos, pues por supuesto aprendimos mucho de nosotros mismos, es decir, es una mirada, eso, esto de narrarse, esto de contarse, sirve mucho para que entendamos un poco cómo funcionamos como institución y ese fue el mismo trabajo que hicimos con los profesores. Manizales es una ciudad que se dice Manizales, es una ciudad universitaria. Aquí hay varias universidades que trabajamos en llave y trabajamos en llave con varias empresas. Eso hace que digamos, el círculo de apoyo tenga un eco y tenga una respuesta a distintos niveles, por decirlo así, en el mundo de los profesionales graduados, los gerentes, los directores de empresas que acoplan esto que estamos hablando y son formadores, ¿cierto? Las personas que trabajan en empresas son formadores y estas personas que son formadores le están hablando a esas personas que se están capacitando en emprendimiento, en innovación, en clave de competencias y resultados de aprendizaje. Eso ya nos asegura que incluso el eco del trabajo que hacemos institucionalmente funciona a nivel, digamos, municipal y regional, impacte un poco en nivel, el campo laboral que, digamos, uno lo piensa, digamos, tan lejano, pero siempre está ahí. Y precisamente me parece que basarse en este tema de desarrollo de competencias y alcance de resultados de aprendizaje logra una integración muy fuerte con los niveles, digamos, los mundos laborales y nos acerca mucho a establecer una línea de lenguaje común. Y es precisamente esa línea de lenguaje común lo que es el desarrollo de toda la matriz de competencias y unidades de competencia y resultados de aprendizaje que ha desarrollado María Clara. Claro, porque además ese punto de partida del perfil de egreso siempre tiene que estar conectado con esa realidad. Lo ideal es construirlo a partir de muchas fuentes de información. En esta ruta metodológica que parte del perfil de egreso, en la universidad hemos definido cuáles son esos grandes insumos para revisar ese perfil de egreso, muy desde la línea de la apuesta institucional de internacionalizar el currículo, además para darle como honor a su nombre, Universidad de América. Hemos definido qué componentes debe tener un perfil y cómo se formula un buen perfil con todo este enfoque internacional. En unidades de competencias y resultados de aprendizaje también definimos unos insumos. En el caso de las unidades de competencia nos referimos muy a las prácticas internacionales que sugieren no más de 7 unidades de competencias para un perfil y también tenemos metodológicamente una manera de formularlo. Los resultados de aprendizaje, los que ya hemos trabajado en esto, saben que la formulación es importante y que depende también del nivel del programa académico, si es técnico, tecnológico, pregrado o posgrado. Y hemos definido una estructura porque haciendo un benchmarking a nivel internacional, sobre todo con Estados Unidos y Europa, que son dos regiones que ya van muy avanzados desde hace décadas en resultados de aprendizaje, hay distintas maneras y estructuras de formulación del resultado de aprendizaje. Aquí todo esto ya se operacionaliza, ya uno hace la discusión y la reflexión en términos de contexto desde el perfil, pero ya cuando define resultados de aprendizaje tiene que ser muy práctico. Aquí a la derecha pueden mirar un ejemplo real. Nuestro programa de economía hizo renovación de registro este año. Utilizamos toda esta ruta metodológica y al final definimos 7 resultados de aprendizaje esperados para el estudiante al finalizar el programa, que es además lo que en términos prácticos pide el decreto 1330. Este instrumento de matriz de competencias y resultados de aprendizaje ha sido muy valioso porque lo que hace es hacer un análisis. En la fila de arriba están las unidades de competencias que el programa define. A la izquierda las unidades de aprendizaje, llámense asignaturas, y uno va, o lo hemos hecho en nuestros programas académicos de renovación curricular, definir en cada una de estas casillas
cuál es ese resultado de aprendizaje de esa asignatura o unidad de aprendizaje que le aporta cada una de las unidades de competencias. Tenemos una rúbrica para identificar ese nivel de contribución dependiendo de la complejidad, y los que ya han trabajado las taxonomías saben que las taxonomías son importantes y lo menciona la resolución que desciende del decreto 1330. Y además, aunque suene operativo, las taxonomías detrás tienen teorías del aprendizaje. Entonces ahí uno va como juntando todo y dándole sentido reflexivo, pero también operativo a todo este ejercicio de resultados de aprendizaje. Por la apuesta institucional de internacionalización del currículo, tenemos un campo de formación global en donde tenemos el sello institucional, que es la apuesta de STEM más H. La universidad es tradicional en ingenierías, componen este campo de formación global y le apuntan también a ese perfil global del estudiante. Este campo es transversal, 5 unidades de competencias, sobre todo con la preocupación del decreto 1330, que haga uno muy visible y desde los programas académicos la formación de competencias para la multiculturalidad. Y Misael, en tu universidad también tienen una apuesta hacia la internacionalización en donde todo esto también formativo se va conectando. Y muy ligado como con el tema, como con la visión de trabajo, creo yo que lo habíamos conversado, que también está muy, muy alineado con su visión. Un poco lo del trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible. El cambio de administración, precisamente, la universidad hace una transición rectoral en septiembre del año pasado, y el rector que llega es el doctor Duan Emilio Ramírez Ospina, que es economista, que tiene, digamos, toda una formación muy interesante en términos de la apuesta, digamos, de lo económico, pero con una línea muy interesante. La universidad tiene maestría en desarrollo sostenible, que además tiene modalidad virtual como posgrado, y doctorado ahora en desarrollo sostenible. Y esto ha implicado para la universidad hacer un viraje hacia pensar en la sostenibilidad y en reflexionar y operativizar mucho el tema de la sostenibilidad. Esto desde estos 4 pilares, un poco de visión de cómo trabajar con los ODS, pues implica también, esto también va de lo micro a lo macro, porque implica preguntarle al profesor que está gestando su proyecto de investigación cómo contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, preguntarle al profesor que está armando sus sílabos cómo contribuye sus sílabos digamos, al alcance de objetivos de desarrollo sostenible, cómo todo el sistema de aprendizaje institucional también hace viraje, y cómo obviamente eso tiene un impacto de proyección en las áreas inmediatas. Esto genera un cambio porque pues, no es un secreto para nadie, que muchas veces el profesor siente que está, digamos, como apuntando, o no sabe como hacia dónde apunta, no sabe hacia dónde está ligando, hacia dónde está llevando su materia, si es solamente el conocimiento particular, si se tiene que ver solamente como con reconocer elementos conceptuales de un área específica, sino también con cómo contribuye precisamente a su sociedad, que es finalmente lo que no deja de ser importante en términos de la educación. Y eso pues obviamente se conecta no solamente con los desarrollos, por decirlo así, que se están planteando desde la UNESCO, que tienen como todos estos desarrollos ya comprobados y estas necesidades ambientales, además de irracionales, sino que también va direccionado a que entendamos la multiculturalidad, que es un factor esencial en términos de la universidad y que también reconoce de manera esencial también María Claudia en la universidad también. Claro, y da sentido a cada docente no solamente conectar con su asignatura con el perfil global, sino con esta apuesta institucional de sostenibilidad y de objetivos de desarrollo sostenible. Aquí quiero mostrar un ejemplo de cómo en la universidad descendemos esta apuesta transversal de formación del perfil global en unidades de competencias y resultados de aprendizaje.
La vez pasada creo que les había comentado de una cartilla que publiqué con un colega sobre todo lo que estoy hablando de la perspectiva de resultados de aprendizaje en el marco de la internacionalización del currículo, y tenemos ya en edición una cartilla que esperamos salga en marzo o abril sobre el perfil global de egreso, en donde de alguna manera compartimos como esta metodología de partir del perfil para llegar a los resultados de aprendizaje. Recordemos que los resultados de aprendizaje son una práctica a nivel internacional, y el decreto 1330 de alguna manera recoge como esa práctica internacional de los modelos internacionales de acreditación. Entonces, en la universidad también hicimos esa transformación desde el primer semestre del año pasado a evaluación cualitativa. Ya este es nuestro tercer semestre. Es la evaluación más usada a nivel internacional para valorar los resultados de aprendizaje. También nuestros estudiantes ya tienen ese lenguaje. A los profesores nuevos les dicen, no, aquí tenemos evaluación cualitativa, y les recuerdan que la importancia y los momentos de la evaluación cualitativa. Y en la Universidad de Manizales, pues también han avanzado mucho en este componente de evaluación. Por supuesto, hay como una serie de componentes taxonómicos que son, digamos, que están anclados a tener unas claridades muy específicas frente a todo el proceso de la ruta metodológica que como menciona María Claudia, que va de un trabajo del programa académico de individuo. Esto es importante, sobre todo porque ese asunto de la propiedad me parece importante, ¿cierto? Es el programa académico el que define unos resultados de aprendizaje y desarrolladas o como evidencia un poco de las competencias que pertenecen al individuo. Esos campos de propiedad, digamos, es interesante mirarlos porque implica como una correlación sujeto-colectivo, una correlación estudiante-institución, digamos como que aclara mucho el panorama sobre cuál es esa ruta precisamente. Como, por supuesto, miren, el estudiante, o sea, como que el enfoque es que en el programa académico, mientras el estudiante está en la universidad, está desarrollando resultados de aprendizaje, pero realmente el fortalecimiento de las competencias van a ser visibles o van a ser, digamos, como trabajadas en la vida profesional del graduado ya en ese momento. Esas competencias se trabajan a través del diseño continuo, por supuesto, a través del diseño del currículo, perdón, de lo que implica proyectarlas en términos de competencias y no de contenidos. Gran cambio, pues que por supuesto sabemos que con el decreto 1330 está allí implementado. Y el tema de los resultados de aprendizaje implica seguimiento. Entonces yo creo que el tema esencial implica es mirar resultados, o sea, evaluación, formación, perdón, evaluación y seguimiento para hacer modificaciones y actualizaciones que impliquen, por supuesto. ¿Por qué ponemos que ninguna relación con la industria del resultado de aprendizaje? Porque es que finalmente ese resultado de aprendizaje es una garantía que queda más para la academia, digamos que es parte de nuestro argot, de nuestro lenguaje, ¿cierto? En el lenguaje de la universidad, en el marco de la educación, es importante hablar de resultados de aprendizaje, pero una vez el estudiante abandona y como que de alguna manera alcanza esos resultados de aprendizaje, pues por supuesto lo que tiene que ver es el desarrollo de competencias, eso es lo que realmente va a mirar la industria. Y todo esto, como ya lo mencionamos ahorita, tiene que ver con cómo se trabaja con las organizaciones, ese otro nivel, si se quiere, macro, que ya es el nivel extrainstitucional, tiene que ver con cómo se unifican todas estas condiciones individuales, colectivas, institucionales, en un marco normativo, que es lo que estamos buscando, digamos, como conversar un poco en esta tarde, y por eso somos dos universidades, pues, como distintas, estableciendo este punto, digamos, de conexión y de conversación, y ahí sí llegamos a ese nivel, insisto, de lo micro, donde ya
hemos hablado mucho de lo micro de la Universidad de Manizales, pero no hemos hablado mucho de lo micro de la Universidad de América. Misael, y me encanta esa precisión tuya de los resultados de aprendizaje a nivel de programa y a nivel del estudiante. En la Universidad de América, cuando ya descendimos a lo micro, hicimos 3 formatos distintos de sílabus. El blanco es un sílabus para las áreas, las asignaturas transversales, porque las asignaturas transversales no pueden reportar a un solo perfil de egreso, sino a un perfil como en conjunto de todas las estudiantes que están en esa asignatura. El verde es un sílabus especial para pregrado y posgrado. Y hicimos también una transformación maravillosa que fue hacer un sílabus para los espacios de formación de los docentes, en donde ya también el plan de formación docente está en modo resultados de aprendizaje y en evaluación también cualitativa. Los estudiantes aplican también evaluación a los docentes desde el enfoque cualitativo. Tenemos un formato en donde utilizamos como unos campos de información muy desde lo internacional, como los ODS o el código CINE, y ya la construcción del sílabus es desde un concepto que lo utilizan pues en Europa y en Estados Unidos, y es hacer diseño inverso del sílabus, y es definir primero resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, evidencias del resultado, las actividades o las metodologías de aprendizaje, y por último el contenido, los temas o los núcleos problemáticos o temáticos. Entonces, aquí también hay un cambio de lógica de construcción de un sílabus, y ya el contenido no es el foco, sino es el resultado de aprendizaje. Y en tu Digamos, caso, Misael, aquí también pues hay un formato y una lógica distinta. sí, pero fundamentalmente, y eso es como tratando de replicar lo que dices, creo que es como un escenario de diálogo. O sea, cualquier profesor de la Universidad de Manizales tiene un sistema de gerencial, como te digo, en línea, que permite generar un documento. Este documento puede ser generado por diversos profesores, es un documento único que implica un seguimiento, que facilita muchos procesos, incluso de trámites, el tema de registro académico, el tema de registro plan de estudios, y que además es aprobado por el director del programa académico, pero incluye una variación importante frente también a la construcción de bases de datos, ¿cierto? El sílabus es un formato donde intervienen todas las unidades y direcciones de las que mencioné ahorita, y es allí donde, digamos, el área como, digamos, de biblioteca, si se está haciendo en el sílabus una solicitud específica de recursos, pues tiene allí una manera de hacer seguimiento. No tiene que pedir, o sea, ¿qué pasa muchas veces, digamos, frente a registro calificado? Ay, hay que consolidar algo de medios educativos. Llaman a biblioteca, por favor, denme un informe de qué ha pasado en el último tiempo frente a los recursos de mi programa académico, ¿cierto? Y eso se da en ese momento. Pero, pues, obviamente, en lo fundamental, claramente, yo necesito también que eso no sea como un ejercicio de la urgencia, porque casi siempre pasa de esa manera, ¿cierto? Mándeme ese documento así general, y además se termina dando cuenta de un montón de colecciones que nada que ver con el programa no es consciente de qué hacen cada una de las condiciones de calidad, sino que pide muchas veces información, y esa información no está sistematizada, no tiene seguimiento, no se sabe qué ha pasado realmente en ese sentido, y los programas no son estratégicos en la gestión de sus propios indicadores, que eso también es clave en la apropiación y en la integración con la resolución 21795, y es parte del presupuesto y el horizonte que nosotros propiciamos. ¿Cómo hacemos una conexión entre el campo institucional y el campo, digamos, de construcción propiamente del curso? Y como si vemos, cuando el profesor diseña el sílabus, está contribuyendo a toda una batería de indicadores institucional que nos da respuestas para inversiones, para adquisición a 7 años. Wow. Ahí sí, experiencia para replicar. Todavía
no llegamos en la universidad como a este paso. Los sílabos en la universidad, todos los construyen un grupo de profesores, los aprueba cada comité curricular de cada programa académico y el profesor después tiene autonomía en un formato aparte que es el de la planeación didáctica, pero el sílabus donde están los resultados de aprendizaje no son movibles hasta que no los apruebe un comité curricular, porque si se cambia, cambia el perfil, entonces hay que garantizar como esa ruta. Tú, Misael, empezaste en tu proceso de lo micro a lo macro por todo el tema de capacitación. En la universidad lo venimos haciendo de manera semanal, pero primero hicimos muchas otras transformaciones antes de llegar al momento de capacitación. Mi proyecto estrella que espero lanzar en marzo, copiándome de una iniciativa del rector que se llama la Mesa de Ayuda Rápida para Estudiantes. Yo ya me inventé la Mesa de Ayuda Rápida para Docentes, en donde voy a tener espacios virtuales que voy a atender personalmente con algunos de mis colaboradores que ya tienen toda esta lógica de resultados de aprendizaje para asesorar de manera personalizada a los docentes en resultados de aprendizaje, sílabus de evaluación cualitativa y pedagogías activas. Y ya por cuestiones de tiempo, Misael, como con esta ruta metodológica de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, también nos hicimos una pregunta y es, ¿tenemos que hacer primero reflexión o pasar ya a la acción de cara pues como a la necesidad de condiciones institucionales y programaciones de registro que ya están pidiendo pues como avances en esto de resultados de aprendizaje? Mi experiencia institucional es que hay que hacerlo en paralelo, que no nos podemos paralizar de cara a hacer reflexiones, sino que hacer, como creo que lo hemos mostrado ambos, ya hacer operación para esta transición. Y en ese sentido yo también como por temas de tiempo como que voy a intentar no ser tan específico, pero implica pues básicamente, y que tal vez no esté mencionado acá, por un lado, como que haya una política institucional frente al tema de resultados de aprendizaje y competencias, que haya un lineamiento que dé como esa posibilidad. En este caso se hace desde la Universidad de Manizales, desde el Consejo Académico, que miremos quiénes son los responsables en cada caso como de estos temas, de ese seguimiento, bueno, de esa operacionalización, de esa reflexión y de ese seguimiento. Si se logra armar como ese andamiaje, pues se arma un sistema de autoevaluación y seguimiento y mejoramiento, perdón, eficiente, que dé cuenta de muchas cosas independientemente de los registros calificados y acreditación y solicitud de acreditaciones. Que eso es fundamental, por supuesto, para nuestro funcionamiento. Sí, claro, pero que responda a un proceso institucional y no al contrario, ¿cierto? Como que no sea adaptarse a unas condiciones externas, sino que sea, digamos, como incorporar eso externo en el hacer diario de la universidad. Nosotros, digamos, entonces, en tema del sílabus interviene este sistema de información gerencial, que es donde se diligencia la dirección de docencia digamos, el establecimiento de direccionamiento pedagógico y planeación en términos del seguimiento de indicadores. El perfil global de egreso, formado por directores de programas, por directores de área, dirección de docencia también, planteando un poco ese desafío que implica además esa actualización que tiene que hacerse en un año. Bueno, tenía que hacerse en un año desde noviembre, tiene que estar lista en noviembre de este año y tiene que estar planteado para todos los programas. El tema de registro calificado ya lo he mencionado mucho, esto es lo básico en términos de ese banco de indicadores, y una cosa que me faltaba por decir que era un poco el tema de la inclusión. Todo el trabajo que se hace también y que se tiene que adelantar para buscar la inclusión, para buscar la retención, para evitar la deserción, y que son herramientas que implican un acompañamiento integral a profesores y estudiantes. En el caso de la Universidad de Manizales se hace desde el área de desarrollo humano, desde el área de planeación, desde los distintos departamentos, el Instituto Pedagógico y la Dirección de Docencia. Nosotros participamos de muchas cosas, una como que
la dirección de docencia fuera un montón de gente, realmente somos poquitos, pero tratamos de estar pendientes, digamos, y vigilantes, integrando, articulando, poniendo a conversar las distintas unidades, que es un poco la función que nos hemos dado y que hemos encontrado, digamos, allí en todo el proceso de aprendizaje institucional. Misael, muchas gracias. De verdad que preparar esta exposición de estas dos experiencias fue un aprendizaje maravilloso. El mensaje final es, hay muchas maneras de hacer esta transición y aquí les mostramos dos distintas maneras que están en proceso y que de alguna manera ya muestran resultados positivos. Fue un gusto, Misael, compartir contigo la preparación de este espacio y el espacio. Lo mismo digo, Claudia, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos que nos acompañan y nos escucharon en este tiempo. Pues nada, aquí pendientes. Gracias, profe Claudia, por la recomendación ahí que nos recomendó de Bowen del Understanding by Design. También muchas gracias por la recomendación. No, muchísimas gracias. Creo que esta estructura que diseñaron de diálogo entre las dos instituciones fue muy buena. Me parece que nos ayudó mucho a ver estas dos visiones y qué bueno que continuemos con ese formato en este espacio, ¿no? Que es un espacio de construcción colectiva y creo que ese formato nos puede ayudar mucho y nos puede dar línea para continuar avanzando en estos diálogos. Sé que se generaron varias inquietudes sobre la presentación que se hizo, pero la idea es seguir conversando sobre ellas. Entonces, la propuesta que les queremos hacer es que, pues creo yo que siguiendo este maravilloso formato que nos presentaron Claudia y Misael, si tal vez otras dos personas de dos instituciones se animan a acompañarnos dentro de la próxima sesión, dentro de un mes, también en esta línea, contándonos su experiencia, pues cómo van en cada uno de los niveles y de nuevo, la idea es no solo pues mostrar lo que ha funcionado, sino también como nos han mostrado Misael y Claudia, pues los avances, lo que hace falta, las inquietudes, ¿no? Y cómo también se muestran dos realidades distintas y cómo se pueden generar acciones identificando en qué pues, contexto y en qué situación o momento se encuentra cada una de las instituciones. Entonces, no sé, ¿quiénes dos personas que se quieran lanzar para acompañarnos el próximo mes para seguir avanzando en estas reflexiones de cómo van construyendo desde sus propias instituciones este proceso? Allí Sonia levantó la mano, Sonia Castillo. Ay, sí. Sí, espérame porque no estaba viendo. Gracias. No me estoy proponiendo, pero muchas gracias Misael y a Claudia por la presentación. Pues para todos los compañeros y Elizabeth que nos organiza y nos modera también, yo creo que estas presentaciones, efectivamente con un estilo muy dinámico como la del día de hoy, nos suscitan muchísimas preguntas, porque si bien las realidades de cada institución son singulares, de todas maneras hay elementos que son comunes y problemáticas que enfrentamos de manera, digamos, semejante en las instituciones. Y estos caminos, digamos, resultan interesantes de explorarlos un poco más en profundidad. Hoy los hemos escuchado, pero quedan yo creo que muchas preguntas en el chat estaban y claro, yo creo que en esa perspectiva de profundizar en la manera como comprendemos, cómo asumimos, cómo perfilamos, diseñamos y cómo llevamos a la práctica una, digamos, una política educativa, yo creo que ahí también hay un valor muy grande. Sería importante, Elizabeth, y no sé qué piensan los compañeros, que podamos tener también la oportunidad de escuchar más, de poder discutir, dialogar abiertamente sobre cuáles son nuestras inquietudes sobre estas formas como lo han hecho en otras universidades. Yo escucho a Claudia y veo una convicción muy grande y me surgen muchas preguntas porque en el trabajo también en la institución donde yo estoy, y perdonen que me esté robando unos minuticos porque la hora de cierre es a las 5, me llama la atención cómo se logra transformar concepciones pedagógicas que inciden necesariamente en las prácticas en una comunidad que no tenía tradición en ello.
cómo realmente yo me aseguro de que estoy comprendiendo que es un resultado de aprendizaje, que es una competencia, una unidad de competencia, que es un perfil de ingreso, por qué cambiarlo, para qué, cómo además de enunciar un resultado de aprendizaje, realmente mi práctica da cuenta de una evaluación auténtica, procesual, formativa, es decir, cuáles son los recursos y los elementos conceptuales y metodológicos de los que me valgo, en particular en condiciones como estas en las que estamos, de la enseñanza remota o de esta alta mediación tecnológica, que además llegó seguramente para quedarse de diferentes maneras. Entonces yo, la invitación, Elizabeth, con todo respeto que hago, es que pudiéramos conversar más tranquilamente un poco sobre estas presentaciones, y poder, a medida que vamos, digamos, escuchando un poco más los detalles de las otras experiencias, allí yo creo que van a ir emergiendo también las nuestras, nuestros problemas, nuestras vicisitudes y cómo lo hemos ido enfrentando en cada una de las instituciones. Era solo ese comentario. Gracias. Vale, Sonia, muchísimas gracias. Y antes de darle la palabra a Viviana, Diana Amortegui de la Universidad de La Sabana se propone para presentar el próximo mes. Entonces, lo que creería yo inicialmente, pero me cuentan ustedes qué opinan, es que en la próxima sesión escuchamos, digamos, también la experiencia de La Sabana. Si quieren, escuchamos una sola experiencia y dejamos más tiempo a responder a las inquietudes, abordar como estas preguntas que se vienen generando. ¿Se parece? Hacemos la presentación inicial más corta y dejamos más tiempo para el diálogo, podría ser. Y ahora sí, Viviana, ¿nos cuentas? Gracias, Elizabeth. Pues realmente un poco la idea era también proponernos con Pilar Murcia para presentar la experiencia de la Universidad Central, en donde en el núcleo transversal ya venimos trabajando en la, digamos, propuesta muy inicial sobre los RAE, digamos, con una variante de innovación, y es incorporar un poco estrategias de diseño curricular integral, aproximándonos a una propuesta interdisciplinaria. Es decir, como tú mencionabas, o al principio de la reunión se mencionaba, la interdisciplinariedad muchas veces se nos queda como en el papel, como en la intención. En la central y muy concretamente en el núcleo transversal estamos procurando llevarlo a una realidad práctica y aprovechamos el diseño del núcleo y el trabajo de desarrollo de RAES para hacer una propuesta de integración curricular. Entonces podría ser interesante para los participantes conocer y poner sobre la mesa nuestra experiencia, aprender también de otras que en este sentido hayan podido incursionar sobre esta idea, de manera que allí está sobre la mesa también nuestra propuesta de presentar la experiencia. Muchas gracias. Perfecto, Viviana, muchísimas gracias. Entonces, yo creo que en nuestra próxima sesión, pues no tendremos la presentación inicial desde la asociación, eso nos dará más tiempo. Entonces, si les parece, hacemos la presentación también dialógica. Me parece que la de hoy funcionó muy bien, sería Sabana Central. De pronto, si ustedes pueden conversar antes y acordar, digamos, cuáles serían esos puntos centrales para conversar sobre el tema. Intentamos que la presentación nos cubra, pues ojalá la mitad del tiempo del encuentro, 30, 35 minutos, y luego daremos lugar a estas inquietudes. De todas maneras, pues Sonia, te contamos que la idea es mantener este espacio pues de conversación, ¿no? Entonces, además de las experiencias, pues vamos a tener en cuenta las preguntas, de todas maneras las inquietudes que quieran que se aborden, si quieren nos las envían por correo y nosotros las enviamos previamente a las personas que van a presentar, de tal manera que puedan de alguna manera incluir en la presentación algunas pues, reflexiones sobre el tema. O si, por ejemplo, alguna institución no quiere, digamos, no está en este momento, digamos, en condiciones de presentar, pero si quiere generar una reflexión, nos las puede enviar y nosotros remitimos esa reflexión a las otras instituciones. O sea, la idea es que también, hasta donde podamos por correo seguir generando esta dinámica, digamos, no solo podemos esperar la sesión sincrónica, sino que si hay algunas reflexiones, algunas preguntas que ustedes quieran compartir con el resto de las personas, pues
estamos dispuestos a compartirlas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces por ahora yo creo que sí. Dime, No, que Claudia. perfecto y muchas gracias. Bueno, sí, nos pasamos mucho, pero valió la pena porque fue muy, muy interesante. Entonces, de nuevo, está abierta toda la posibilidad de comunicación a través de correo y nos vemos entonces en 8 días. Conversación Sabana Central. Muchas gracias, María Claudia y Misael. A ustedes, gracias. Gracias, Elizabeth. Muy buena Y a tarde. todos. Buena tarde.